Buenas tardes a todos quienes nos siguen en estas plataformas digitales para la sesión pública de hoy, 27 de mayo. En unos momentos daremos inicio. Muchas gracias por conectarse.
0. Buenas tardes, siendo las 13:37 del 27 de mayo de 2020, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz de manera virtual, mediante sistema de videoconferencia a distancia convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, de manera virtual, el magistrado José Oliveros Ruiz y el magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave de identificación, nombre de la parte actora y autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Con la precisión de que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 30 y 34 de este año han sido retirados de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública. Magistrada presidenta, magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con el asunto que se propone para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretaria Aloaester Rodríguez San Gabriel, te cuenta con el juicio ciudadano número 39 de este año, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el juicio ciudadano 39 de este año, promovido por la Asociación Bienestar y Justicia Social a través de su representante, quien viene controvirtiendo el acuerdo OPLEP CG 27-2020 de 6 de marzo, emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, por medio del cual se amplía hasta por 40 días hábiles más a partir de la recepción de información por parte del Instituto Nacional Electoral relativa a la contabilización del número de afiliados, la verificación de los requisitos para determinar, en definitiva, sobre la solicitud de registro como partido político de la asociación actora. El partido refiere como agravios, esencialmente, la indebida motivación, al no justificar el OPLEP la ampliación del plazo, la falta de certeza en cuanto al momento de iniciar el cómputo del plazo establecido, así como la falta de transparencia y máxima publicidad. En ese sentido, la pretensión final de la parte actora es que se revoque el acuerdo impugnado a fin de que el OPLEP resuelva su solicitud de registro. En el proyecto se considera fundado el agravio relativo a la indebida motivación, fundado pero inoperante el relacionado con la falta de certeza de inicio del plazo e infundado el de falta de transparencia y máxima publicidad. En primer término, a criterio de la ponencia, el acuerdo impugnado carece de la debida motivación, toda vez que si bien establece que el plazo debe ampliarse por 40 días hábiles subsecuentes a la recepción de la documentación por parte del INE, ante el caso extraordinario que dicho órgano nacional no hubiera remitido la verificación del número de afiliados, la responsable únicamente se limita a establecer que el plazo es proporcional y razonable ante la probabilidad de realizar mayores diligencias relacionadas con la misma comprobación del INE, sin que el plazo de la organización actora feneciera. Es decir, dio por hecho que la documentación por parte del INE no sería recibida previo a la fecha de dictaminación de la actora. Asimismo, basados en el cronograma de actividades aprobado mediante acuerdo OPLEP CG 4-2020, dicho organismo estableció que una vez agotada la verificación de afiliaciones, actas y documentos básicos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos contaría con los insumos pertinentes para elaborar el proyecto de dictamen de procedencia o improcedencia. En ese momento se encontraría en el día 47 de su cronograma, con lo que se advierte que la misma autoridad se fijó el plazo de 13 días para emitir los dictámenes correspondientes, dependiendo de la fecha de plazo de cada asociación.
De ahí que no existe una razón para ampliarlo por uno igual al establecido en su calendario para todas las actividades de verificación, es decir, 60 días naturales. Por lo que a consideración de este tribunal no se establecieron las circunstancias o razonamientos lógico-jurídicos que estimó para acordar que el plazo de 40 días hábiles posteriores a la recepción de la documentación era necesario, proporcional y razonable, considerando que su determinación debe ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido, necesaria, es decir, suficiente para su logro, de tal forma que no implique una carga excesiva o injustificada para quien va dirigida. Respecto a la falta de certeza del día en que iniciarían los 40 días hábiles para la emisión del dictamen de la asociación actora, se considera, como ya se mencionó, fundado pero inoperante, precisamente porque si bien la responsable al emitir el acuerdo no tomó plazo fijo en cuanto al término de los 40 días hábiles, por ende fue omisa al no dotar de certeza a la parte actora. No obstante, el plazo señalado ha quedado insubsistente y el OPLE deberá resolver a la brevedad sobre la verificación de requisitos. Por último, relativo al agravio de vulneración de los principios de transparencia y máxima publicidad, es infundado, toda vez que el OPLE no está obligado a informarle todas las diligencias a la parte actora que hubiera realizado ante el INE para la obtención de la información. Además que, si la asociación necesitara saber, solicitarlo por escrito, tal como lo realizó, y el OPLE tiene la obligación de contestarle por la misma vía. Derivado de lo narrado, al considerarse fundado el agravio de indebida motivación, es procedente revocar el acuerdo OPLE-CG 27-2020 y dejar sin efectos los actos derivados del mismo. Por ende, el Consejo General, a la brevedad, una vez que reanude sus plazos y términos por la suspensión de la pandemia COVID-19, deberá dictaminar sobre la verificación de los requisitos de la Organización de Ciudadanos y Ciudadanas, Justicia y Bienestar, que pretende constituirse como partido político en el estado de Veracruz. Es la cuenta magistrada, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Adelante, magistrado Oliveros. Buenas tardes. Sí se escucha el audio ahí. Voy a empezar entonces en este asunto que somete a consideración del Pleno el magistrado Sigala, es el JS 39 de este año. Creo que aquí hay un elemento interesante, porque si bien puedo compartir la conclusión a la que llega el magistrado, me parece que hay un punto en la metodología que me impide acompañar la conclusión final. ¿Por qué? Porque creo que hay otros agravios que por principio de exhaustividad tenemos que atender. En concreto, el derecho de petición que yo advierto, en donde la parte actora señala que no se le dio contestación a su oficio presentado el 18 de marzo al Instituto Electoral. Creo que esta parte no se aborda en esta dimensión, y como es juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, hay suplencia en la expresión de los agravios, y me parece que aquí está claro que puede ser tratado como derecho de petición y otorgarle la razón. ¿Por qué? Porque a pesar de que se advierte en la propuesta y se menciona que el 23 de marzo el OPLE suspendió sus plazos por primera vez, aunque no los referentes al tema de partidos políticos, sino que eso fue posterior, dejó intocado lo referente al procedimiento de constitución, y además, por el considerando 11, fracción cuarta del acuerdo de suspensión, señaló que los titulares de las áreas mantendrían la administración de las actividades. Por lo que creo que el OPLE efectivamente debió dar contestación refiriendo que ya había recibido la información del INE, porque incluso
cuando nosotros en la sustanciación del expediente se le requirió, nosotros establecimos que ya a partir de ese requerimiento que el OPLE ya contaba con esa información. De manera que si tomamos en cuenta lo que dice la jurisprudencia 32-2010, que el derecho de petición en materia electoral, la expresión breve término adquiere connotación específica en cada caso, de manera que creo que en este caso el breve término debe entenderse que se refiere en esta cuestión a darle la información antes de concluir los 60 días que tenía el OPLE para pronunciarse, pues estaba en aptitud de darle la información sin tener que agotar el plazo establecido. Creo que esta parte es importante porque está vinculado con lo que sí se razona en el proyecto y donde se señala que el OPLE no está obligado a notificarle. Sí, concuerdo con esa parte, pero creo que sí debió contestar un oficio que era exprofeso para saber el estatus de la comunicación del INE. Por otra parte, tal como es sostenido en otros precedentes, creo que estamos obligados como tribunal a establecer un plazo cierto para el cumplimiento de nuestra sentencia. Y creo que en este caso no se está ordenando de esa manera, pues se está diciendo que el OPLE sesione en breve término, lo cual desde mi punto de vista, pues incluso no garantizaría la cadena de impugnación, porque si bien es cierto que todavía falta hasta el 1 de julio para que tuviera efecto todo el proceso de constitución de partidos políticos locales, lo cierto es que debe garantizarse una cadena impugnativa, incluso por parte de este tribunal. Por lo que desde mi perspectiva, tal como hemos hecho en otros asuntos, debe ordenarse que en 5 días naturales se determine sobre este tema. Máxime a que el OPLE, cuando estableció su calendario sobre el procedimiento de constitución de partidos, se vinculó a realizarlo en días naturales, cuando no tenía esa obligación legal, lo que desde mi perspectiva también reconoce la premura de pronunciarse sobre la solicitud de las asociaciones políticas. Finalmente, creo que también debe tomarse en cuenta para ordenar esto con prontitud y de manera urgente, que cuando se suspendieron los plazos, ya se contaba con los elementos necesarios para que el OPLE se pronunciara al respecto. De manera que al no hacerse así, pues también no podría acompañar esta parte del proyecto. Y finalmente, en el tema que ya he mencionado y que no repetiré, que desde mi perspectiva podría optarse por notificar estos asuntos por correo electrónico. Es cuanto por estas razones es que me apartaría de las consideraciones en estos términos de manera muy respetuosa al profesionalismo del ponente y de ser aprobado en sus términos, anuncio la emisión de un voto particular. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Bien, he escuchado con mucha atención los argumentos que presenta el señor magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Sin embargo, quisiera aquí nada más hacer una aclaración respecto al tema que nos menciona él, que no abordamos respecto al derecho de petición. Yo creo que aquí hay una confusión porque la parte actora, creo que en ninguna parte de su escrito señala el hecho de haber solicitado al OPLE información y que el OPLE no le hubiera dado contestación a su escrito. Lo que ella viene diciendo es que efectivamente el OPLE no había sido diligente, no había sido transparente y no había actuado con máxima publicidad porque no le estaba informando paso a paso todo lo que llevaba. Es decir, desde mi punto de vista, considero que el agravio está enderezado precisamente a esta obligación que supuestamente le acaecía al OPLE de estarle informando cada una de las etapas. Creo que nunca se viene doliendo exactamente
de que no se le hubiera dado contestación al escrito de 18 de marzo. De hecho, es una parte que abordamos nosotros en el proyecto, en la página 41, en el párrafo 137, que se dice, se advierte que la parte actora el 18 de marzo solicitó que le informara si el INE ya había enviado la información correspondiente, y en dicha fecha efectivamente no era así, y mediante acuerdo de 2 de abril se requirió si ya se tenía esa documentación, y el 6 de abril contestó la responsable que ya la tenía. Ahora bien, si nos vamos al escrito de demanda, el escrito de demanda es muy claro. Dice, el OPLE no ha sido diligente, transparente ni ha actuado con máxima publicidad. Yo aquí no advierto, digo, salvo que me esté equivocado, no lo sé, pero desde mi perspectiva creo yo que no está diciendo, oye, no me ha dado contestación. Lo que, lo que está diciendo aquí estos actores son que el OPLE no ha sido diligente porque no le ha notificado todas y cada una de las actuaciones que ha realizado para la obtención de la información del INE, y que él, al enterarse por medios de comunicación que ya se encontraba en el órgano, solicitó la misma. Es decir, oye, OPLE, tú no me informaste qué has hecho, sino que me vengo a enterar por los medios de comunicación que ya las tienes, entonces es por ello que te la pido. No obstante, como ya lo dije, que sí se está explicando en el proyecto esta situación, y yo creo que aquí no tenemos que perder de vista que la causa de pedir de la parte actora, pues prácticamente no es que le den o no contestación a una solicitud, sino es que le resuelvan, ya lo relativo al fondo de su petición, que es lo que nosotros estamos ordenando. Creo que somos exhaustivos para estudiar todos los argumentos, pero no podemos abordar un argumento que no viene planteado en ese sentido, porque entonces prácticamente estaríamos corrigiendo o enderezando los agravios que presentaron. Yo por eso es que considero que con el solo agravio de la indebida motivación alcanzaba su pretensión. Sin embargo, en aras de ser exhaustivo, es que analizamos los demás, pero de ninguna forma yo puedo advertir que efectivamente diga, es que no me ha dado contestación a ese escrito. Lo que él dice, me enteré por otras partes que ya la tenía, por eso se la pedí. De ahí te demuestro que no ha sido diligente, no me ha estado diciendo qué es lo que ha hecho. Y bien, bueno, respecto al tiempo que se otorga para resolver, yo aquí únicamente quisiera manifestar, ¿verdad? Que ha sido postura mía desde que iniciamos estas sesiones virtuales de carácter urgente, que precisamente las llevamos a cabo porque tenemos suspendidos algunos plazos y términos por el tema de esta contingencia sanitaria. Yo creo que aquí tenemos que ser bien conscientes de que también las autoridades tienen suspendidos estos plazos. Y una de estas autoridades es el organismo público local electoral. Por eso nosotros tenemos que decirle, ok, resuelva la brevedad, pero tampoco le puedo ordenar que pase por alto los protocolos de salud que existen, porque estamos ante una pandemia que efectivamente, en caso de que nosotros los forcemos a trabajar, pues podría acaecer en alguna cuestión que afecte la vida de alguno o alguna trabajadora. Creo que por eso estamos justificando efectivamente al momento de resolver y poner, se va a resolver a la brevedad una vez que el OPLE se reintegre a las labores cotidianas, porque yo no podría obligar al OPLE y decirle 5 días, si él ahorita tiene suspendidos plazos, tiene suspendido todo, para que me diga, oye, es que yo regresé a trabajar porque el tribunal me lo ordenó y puse en riesgo a mis empleados. Creo que no tenemos que perder de vista que incluso ya hay un decreto aquí para el estado de Veracruz donde se nos habla, ¿no?, que tenemos que tomar esas medidas adecuadas precisamente para respetar estos protocolos, y creo que eso lo estamos haciendo en aras de proteger la vida, la integridad, pero sobre todo de ser sensibles como seres humanos ante las circunstancias que nos están acaeciendo. Yo entiendo que esto se tiene que resolver dentro de un breve término, pero no por eso tenemos que dejar de tener esa sensibilidad humana con otras autoridades, que es precisamente lo que esta pandemia está tratando de hacer, de volver a retener esa sensibilidad con las otras personas y con otras partes. Entonces yo ahí sí no podría ordenarlo de otra manera, porque creo que precisamente lo que nos está enseñando esta situación es que tenemos que ser más empáticos unos con otros y ponernos a veces en sus lugares. Y es por ello que yo, pues con todo el respeto que me merece, yo sostendría la propuesta que hago, porque creo que en el fondo estoy consciente por qué se hizo cada una de las cosas. Muchas gracias. Esa es mi participación, Presidenta.
Permiten, yo quiero pronunciarme. No. Adelante, magistrado Oliveros. No, adelante. Sí, presidenta, si me permite insistir, por favor, usted primero. No, adelante. Adelante, escucho. Gracias. Bueno. Ok, empiezo yo entonces. Gracias, presidenta. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que tenemos que ser empáticos y tomar todas las providencias necesarias para salvaguardar a los empleados. Tan es así que yo he propuesto, por ejemplo, que se notifique vía electrónica, por correo electrónico, para que los actuarios no vayan a las oficinas y a las casas de habitación a notificar o a donde tengan su domicilio para notificar los justiciables. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que en este caso tenemos que ponderar el derecho de acceso a la justicia. Estos actos que estamos resolviendo son desde marzo, con el derecho a la salud. Y creo que son compatibles. En este caso, lo que yo señalo es que el tribunal tiene la obligación de establecer un plazo cierto para que se cumpla su sentencia. Si posteriormente la autoridad administrativa nos señala que hubo una situación que le impidió cumplir con el plazo, bueno, nosotros la justificaremos en su momento, cuando ya nos lleguen las constancias de cumplimiento. Sin embargo, eso no implica que podemos dejar de establecer un plazo cierto, máxime que, insisto, la cadena impugnativa es obligación de este tribunal garantizarla. Y hay otra instancia que revisa todas estas determinaciones. De manera que si vamos a hacer esta ponderación, me parece que también el OPLE, como lo estamos haciendo nosotros a través de esta sesión virtual, puede tomar todas las providencias necesarias para no poner en riesgo a sus trabajadores. Eso por una parte. Por otra, es cierto lo que dice el magistrado Sigala, que en la demanda no se establece expresamente que exista un derecho de petición. Sin embargo, como lo señalé en mi participación, estamos en un juicio ciudadano que permite la suplencia en la expresión de los agravios. Y voy a repetir el resumen de agravios que viene en el propio proyecto. Señala que si bien el OPLE refiere haber realizado las actuaciones necesarias para obtener la información referida, lo cierto es que a la actora ninguna de estas gestiones le fue notificada formalmente, motivo por el cual considera que la responsable ha sido omisa y opaca en su actuación, lo que vulnera los principios de transparencia y máxima publicidad. Y más adelante dice, por lo que refiere que el 18 solicitaron al OPLE copia certificada de dicho documento, lo que demuestra que la responsable no ha actuado con transparencia y diligencia, y en caso de ser así, la ampliación de plazo carecería de sentido, puesto que ya obra en poder del OPLE la documentación necesaria. Entonces, pues yo advierto aquí, insisto, en una suplencia del agravio que efectivamente no dice expresamente de su derecho de petición, pero si está demostrado que existe la solicitud formal el 18 de marzo y que no recayó una respuesta, a pesar de que el 23 que se suspendieron los plazos no estaba incluida las actividades relacionadas con la constitución de partidos políticos locales y que expresamente se habilitó a las oficinas a seguir con sus actividades, entonces creo que podría habérsele dado la respuesta correspondiente. De manera que yo pienso que debió enfocarse de esta manera la metodología de análisis de los agravios, porque si bien pudiera resultar inoperante, como tribunal de primera instancia, tenemos la obligación de ser exhaustivos al momento de resolver las demandas planteadas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Bien, si me permiten, bueno, yo quiero hacer un pronunciamiento respecto a este asunto y anticipo que votaré a favor. Aquí el acto impugnado es precisamente el acuerdo del Instituto Público, del Organismo Público Electoral
de Veracruz del 6 de marzo de 2020, mediante el cual hace una prórroga para pronunciarse respecto a la procedencia de los registros de estas asociaciones. El caso es de que la actora, si bien, bueno, de manera expresa no señala que hizo una petición y que esta no le fue respondida, en efecto, consta en autos un oficio de 18 de marzo de 2020, mediante el cual hace una solicitud al organismo público local electoral señalando que le informe si es que ya le llegó toda esta información del INE, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral respecto al cruce de datos respecto a los respaldos. Aquí, bueno, prácticamente el derecho que podría considerarse de petición con base a ese escrito, el magistrado instructor requirió, porque como anexó ese escrito al escrito de demanda, entonces, de acuerdo a la norma, nosotros tenemos la atribución que si lo viene ofreciendo dentro de sus pruebas, porque viene ofrecida, nosotros tenemos esa atribución que si la hizo en tiempo, o sea, previo a la presentación de la demanda, nosotros hacer el requerimiento correspondiente. Y precisamente el magistrado instructor hizo los requerimientos al Instituto Nacional Electoral y al organismo público local electoral respecto a este cruce de datos. Aquí, bueno, si me permiten señalar, con base a ese escrito de 18 de marzo, creo que está relacionado más que nada, no con el hecho de querer informarse respecto a si ya tenían esa información del Instituto Nacional Electoral, que eso lo motivó precisamente la actora dice, bueno, es que hay unas notas periodísticas que dicen que ya estaba esa información y bueno, eso es lo que ella la obliga a hacer esa, precisamente su petición y posteriormente la presentación del medio de impugnación. Pero creo que básicamente esa solicitud que hace está relacionada con su pretensión final. Su pretensión en el juicio es que la autoridad resuelva a la brevedad en torno a la procedencia o no de los registros como partido político, pues a la brevedad. En ese sentido, considera que a ningún fin práctico se llega ordenarse de respuesta al actor respecto a esa solicitud sobre si ya contaba con el informe del Instituto Nacional Electoral sobre el cruce de estos respaldos. Ello dado que en el expediente consta en efecto dicha información y que se encuentra, inclusive, de los requerimientos que se hicieron por parte de este tribunal con base a esa solicitud que ella tenía y que no había sido respondida, pues ya tenemos esa información de que el OPLE a partir del día 20 de marzo, o sea, eso es fecha posterior al acuerdo impugnado sobre ampliación de plazos, pues que ya se cuenta con esa información. Bueno, lo que motivó prácticamente este acuerdo de prórroga fue, o la justificación del instituto fue, el instituto local fue que no contaba todavía con esos datos del INE. Entonces, yo considero que la solicitud que ella hizo de informarse respecto a si ya estaba esa información es precisamente para efectos de que pues se justificara o se ordenara al instituto de que ya resolviera. Y bueno, yo creo que, bueno, con la atribución que nosotros tenemos como tribunal, si advertimos una solicitud de información que vengan anexando a la demanda y que esta aún no ha sido respondida, nosotros tenemos esa atribución y precisamente se hizo el requerimiento aquí y fue a partir de ahí que nos enteramos que, bueno, ya la información ya está a partir del 20 de marzo. Por tanto, bueno, yo considero que en este asunto y a partir de las constancias que obran en el expediente, pues la parte actora alcanza precisamente la pretensión de que nosotros ordenemos que ya haya un pronunciamiento respecto a la procedencia de estos registros de como agrupaciones, de estas agrupaciones como partido político estatal. Aquí, bueno, yo considero que no está de manera expresa y creo que todos coincidimos en ese sentido, pero tomando en cuenta ese escrito, creo que nosotros ya hicimos el requerimiento y ya tenemos esa respuesta. Y la respuesta, de hecho, pues la parte actora la quería para poder determinar, bueno, para poderla presentar y decir, oye, ya resuelve.
porque ya tienes todos los elementos. Y es precisamente la conclusión que nosotros estamos llegando. Ya resuelve y considero que, bueno, se debe establecer en un plazo breve. Esto atención a las instrucciones que nos da la Autoridad de Salud respecto a esta contingencia que se ha llevado a cabo a partir del COVID-19. Y bueno, muchos órganos tienen suspendidos plazos inclusive, y atendiendo a ello, pues nosotros, yo coincido con el proyecto respecto a que sea la brevedad. ¿Por qué? Porque a partir de eso, en las condiciones en que ya se encuentre el Instituto Electoral de Veracruz, pues entonces hacer un pronunciamiento al respecto. Bueno, yo prácticamente eso es lo que quería señalar, que bueno, yo apoyaré al proyecto y considero, bueno, que ese derecho de petición ni siquiera está de manera expresa y que si yo lo viera a partir del escrito, yo ya hice el requerimiento en relación a lo que ella venía pidiendo y yo ya tengo esa información y por eso consideramos que se debe de ordenar que ya se haga un pronunciamiento respecto al registro de esas agrupaciones como partido político estatal. Y bueno, prácticamente ese es el comentario que quiero hacer respecto al asunto. Gracias. Sí, magistrado, a ver, adelante. Muchas gracias, presidenta. Nada más, estoy de acuerdo con lo que ha señalado en su intervención. Creo que existe esa constancia que se tuvo a partir del requerimiento que hizo el magistrado instructor, como usted acertadamente lo señala. Pero lo que yo señalé también en mi intervención es que no era necesario esperar hasta que se hiciera un requerimiento para darle esa respuesta, porque está vinculado con su agravio de que no se le notificaron las decisiones por parte o las resoluciones por parte del INE en este caso. Entonces, lo que yo señalo es que el tratamiento, la metodología que se sigue, me parece que como tribunal de primera instancia debemos ser exhaustivos y plasmar en el proyecto que existía un derecho de petición. Y creo que en eso coincidimos. Pero la parte más fuerte es, desde luego, que debe establecerse un plazo cierto. Insisto, no porque no nos hagamos cargo de las circunstancias de la pandemia, sino por el tema de que nosotros no podemos dejar abierto, porque es una obligación del tribunal prevista en la ley y en la jurisprudencia, establecer un plazo definido para que se cumpla nuestra sentencia. Ya veremos nosotros después las justificaciones que se puedan dar para que se dilate un poco más o un poco menos la decisión. Pero finalmente tenemos que establecer también para que la autoridad responsable tenga un referente. Por eso es que he manifestado mi intervención en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Magistrado, ¿algo más que agregar o ya es todo lo que tenía que comentar? Magistrado Oliveros. Magistrado Oliveros, ¿eso es todo? ¿Ya no tiene? Sí, gracias, presidenta. Sí, eso es todo. Gracias. Bueno. Sí, entonces, adelante, magistrado Sigala. No, gracias. Discúlpame, magistrada. Yo lo único que quería decir era, para recapitular que si estamos de acuerdo en el sentido, pues yo creo que pues tendríamos ya que ver temas que fueran un poquito más de fondo. Nada más, digo, con todo respeto, pero creo que si estamos de acuerdo en el fondo, pues la forma puede variar, ¿no? Y es respetable cada quien. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, al estar suficientemente discutido el asunto, secretario general de acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a los señores magistrados. Sí. Magistrado José Oliveros Ruiz. Muchas gracias, secretario. Sí, voy a votar en contra del proyecto y anuncio que emitiré un voto particular. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta, señor secretario, y me sostengo en los términos por las consideraciones que respetuosamente he vertido ante este pleno. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor del proyecto en los términos presentados por el magistrado ponente. Magistrada presidenta, el juicio ciudadano número 39 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Oliveros Ruiz, quien ha anunciado la emisión del voto particular en los términos de su intervención para que sea agregado a la sentencia. En consecuencia, primero, se revoca el acuerdo OPLE 027 de 2020,
emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Segundo, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en breve término, una vez que reanude sus plazos y términos por la suspensión de la pandemia COVID-19, deberá determinar sobre la verificación de los requisitos de la Organización de Ciudadanos y Ciudadanas Justicia y Bienestar AC, que pretende constituirse como partido político en el estado de Veracruz. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución del asunto objeto de esta sesión pública de manera virtual, mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 14 horas con 12 minutos, se da por concluida la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.